Y bueno, la verdad que es desesperante la situación. O sea, te acostás a la mañana, ves el agua que está en un nivel y te levantás y ya se acercó 20 metros. Es increíble cómo viene el agua. Y está muy comprometida con lo que está pasando, por supuesto, porque a nadie le gusta que nos pase esta situación de entrar el agua a la casa, todo esto. Y mirá, me sorprendió ahora porque esta mañana le estaba diciendo, no había ni una gota y después, como te decía él, había hasta por ahí y ahora asombroso cómo llegó hasta acá. Que nada en el campo allá nos superó la sorpresa. El agua como elemento vital. La relación del hombre con los ríos, en diferentes contextos y sociedades, se ha percibido como un don de la naturaleza, una fuente casi inagotable de riquezas y también una fuente temible, arrasadora. En Roque Pérez, gran parte de la vida está ligada a su relación con el río Salado. Aquel proveedor de alimentos y fuente de esparcimiento supo desbordarse de forma alarmante con una recurrencia de alrededor de 10 años. Los antiguos pobladores hablan de la inundación de 1914 como algo excepcional. Más acá, avanzado el siglo XX, la del 58, la del 66 y la del 86, cada una con sus consecuencias. La más cercana fue la del año 2015, que no solo desbordó campos, sino que tomó gran parte de suelos urbanos. El río y el campo, el río y la ciudad, el río y las personas y el río. Bueno, el río antes era un río manso, un río de llanura. Tenía sus crecientes, pero no tan. Se podía cruzar porque tenía una vegetación, tenía como una gramilla o no sé cómo le llamaba, que cubría el río. Nosotros lo sabíamos cruzar con el agua al cuello sin saber nadar, porque no tenía corriente, era un río manso. Bueno, después con el tiempo fue cambiando con la cuestión de que la gente canalizaban o mandaban agua de otros lados y empezaron a venir crecientes más fuertes. Hubo también sequías, que cruzábamos el río con el sulky o el coche sin haber agua. Y hemos cruzado para venir aquí al pueblo en sulky. Muchas veces manso y otras veces con el agua sobre las varas. Ya como lo conocíamos no le teníamos miedo, yo en realidad no le tenía miedo al río Salado. Y nos arriesgábamos, sí, a cruzar con mucha agua. Tengo anécdotas también. De que se me avanzaba el caballo, se me empacaba en el medio del río con el agua sobre las varas y daba una vuelta y seguía después. Sí, pero cosa de chico que uno no tiene miedo. Y el río era como, tenía una centralidad total para ese vecindario. No era el río de las inundaciones periódicas que hemos sufrido luego, que creo yo que tienen una explicación del porqué, sino que era un río que era más amigable con los que vivíamos a su vera, porque el campo de mi casa linda con el río, así que más próximo, imposible. Pero en ese momento el río salía cada tanto tiempo, había unas inundaciones importantes cuando se producía una lluvia fuera de lo habitual. Creo que en la provincia de Buenos Aires llovía menos, también el régimen de lluvia andaría por los 800 milímetros y ahora está en 1000 y en épocas de mucha lluvia de más de 1000 al año. Pero el río volvía al cauce más o menos rápido. Y tengo presente que del otro lado del río, bastante próximo, vivía la familia Rossi y que vivía la abuela. Y ahí hay es decir, del comportamiento de mi mamá y de cómo nadie le temíamos al río. Si mi mamá daba inyecciones y la viejita Rossi precisaba inyecciones, algunas de noche, y venía Luis Rossi a buscarla en sulky, como el caballo nadaba al vadear el río,
ponían un cajón de huevos arriba del asiento para no mojarse y cruzaban el río nadando el caballo. Mi abuela materna siempre me preguntaba acerca de las inundaciones que había por aquella época. Y siempre con los deditos cruzados en el sillón de mimbre me decía exactamente lo mismo, que en el año 1914, o sea, ya hace más de 100 años de esto, este río se inundó de tal modo que las aguas llegaron a la calle Moreno, o sea, a 4 cuadras de la calle Mitre. Y solía haber años de que estaba estacionado, pero años de mucha lluvia. Y de esa manera, no solo ahí, después se llenaba, se iba extendiendo, como es planicie, esto de la salida que teníamos por la ruta también teníamos feo. El sulky se nos iba hasta la taza hasta la rueda, la taza se hundía porque se cortaba la napa de tierra que había y se iba hundiendo, era muy peligroso. La verdad que la pasábamos muy mal, muy mal. Asimismo, cuando yo me mudé, que vivía detrás de la estancia de Horna, también la Laguna de la Tigra, también se unía todo eso. Cuando había crecientes grandes, se unía todo. Y de esa manera, una vez llegó en el 85 a tener 60 centímetros la casa donde nosotros vivimos, que antes nunca llegaba el agua. Pero después, sí, como habían abierto canales por todos lados, mandaban agua, no sé, de allá de Junín o qué, vinieron las crecientes grandes. De las inundaciones grandes, yo me acuerdo de una que vivía mi mamá todavía, pero fue muy rápida, vino, avanzó y se fue. ¿Viste? Un día al mediodía yo salí después que habíamos comido y el agua estaba cerca de casa. Y le iba a decir a mami, no le dije nada. Y después enseguida empezó a bajar, de las más grandes que yo digo. Y mi mamá decía que una vez había habido una muy grande que había llegado hasta el fondo de la casa de ella. Que la casa de ella, ¿sabes cuál es? Es viniendo del puente, la primera casa que hay. He sufrido muchísimas inundaciones. A tal punto que en una oportunidad, en el año 2015, más precisamente en el mes de junio, me dejó totalmente bajo el agua toda la superficie del campo. Mi casa fue siempre, como es una casa grande y que nunca había llegado el río hasta ahora, hasta el 2015, que sí llegó a la casa. En la inundación del año 1966, todos los vecinos se fueron por unos días a vivir a mi casa. Es decir, fueron los Palacios, los Carbonari, los Rubaldi, bueno, digamos esos todos, unos habilitamos lugares en las casas, en el galpón, en el altillo. Y desaparecían los alambrados, no quedaban alambrados, porque la misma fuerza del agua se llevaba los alambrados y volver a reponer de nuevo y bueno. Y así pasaba con la casa que nosotros teníamos, porque había quedado sola, pero mi hermana que estaba en Buenos Aires la usaban para fines de semana. Y la sabían arreglar, volverla a levantar donde la había carcomido el río, pero después venía otra creciente, pasaba año, venía otra creciente y volvían a romper de nuevo. La siembra, la explotación agropecuaria en la provincia de Buenos Aires, a medida que se incorporó la siembra directa, que desapareció el arado, digamos, generó la incorporación de tierras a la productividad agrícola, todo lo que eran cañadones, pequeños humedales, que en todos los campos había uno, hoy están todos sembrados. La gente fue haciendo canales, en cualquier lugar de la provincia, que todo, hay que tener en cuenta que el Salado
es el escurrimiento de casi 2/3 de la provincia de Buenos Aires, porque está la cuenca propia del Salado más la cuenca del Valle Manca. Toda esa agua sale por el Salado. Y como decíamos nosotros, es como el tapón de la bañera Roque Pérez, porque toda esa agua se junta en la laguna Las Flores, en el límite de Roque Pérez, la que viene del Valle Manca y la que viene de la cuenca, se juntan ahí. Y allá por la década del 90 se empezaron a hacer, el gobierno de Duhalde encarga a una empresa holandesa que haga, lo que hizo de la empresa esta es hacer funcionar en una mesa, digamos, el comportamiento del río, sus efluentes, la lluvia en un lado, en otro, digamos, en toda la cuenca del río Salado. Esa obra está dividida en etapas, nosotros éramos la cuarta etapa. Entonces las 3 primeras se fueron haciendo durante el gobierno de Néstor, de Cristina, y la cuarta etapa era Roque Pérez Bragado. Imposible encontrar un financiamiento que era de alrededor de 1.500 millones de dólares. O sea, nunca iban a encontrar. En una de esas inundaciones, 2015 creo, estaba Julio De Vido de ministro y fuimos con el Chinchu en el helicóptero a recorrer la inundación. Yo en el viaje le planteé al de Hidráulica de Nación, le digo, lo que tienen que hacer, si no, no lo vamos a hacer nunca. Tienen que partir el cuarto tramo en varios subtramos, porque si no, nunca va a haber financiación y la obra va a llegar hasta acá y no va a haber nadie. 1.500 millones de dólares en el presupuesto de la provincia es un platal. Tenés razón, dice. Le digo, tendrían que empezar Veguerí o la Laguna de las Flores, a Veguerí, a la 205. Vinimos después midiendo la distancia, siguiendo los meandros del río en el helicóptero. Y ese fue el puntapié inicial de que es increíble, pero una cosa tan informal motivó que efectivamente se empezara a dividir el cuarto tramo. Y nos tocó a nosotros. Es una necesidad histórica de hacer todo esto. Y el sueño de que el dragado se cumplimentara se logró. Desde hace 2 años y medio tuve afectado este campo, por lo que ya comenzaron a trabajar los topógrafos, que fueron quienes establecieron las cotas de nivel, tanto en el río como en la superficie del campo, donde se hicieron los recintos. Pero bueno, esperemos que con el correr del tiempo, al aumentar el caudal del río, por el ancho y por la profundidad, no tengamos más que sufrir aquellas inundaciones y tengamos la garantía de que ante advenimientos de precipitaciones muy seguidas, por lo menos las zonas alteadas no se vuelvan a inundar nunca más. Y esto es un avance muy grande, lo que canalizaron ahora y dragaron ahora. Para mí es un adelanto muy grande. Mi papá sabía contarlo siempre, cuando yo era muy chica, porque esto es hace rato que lo quieren hacer. Y bueno, después de no sé cuántos, 50, 60 años apareció el dragado. Y bienvenido sea. Hay que tener en cuenta que es la obra de ejecución en ríos interiores más grande del mundo en este momento. Nosotros siempre fue también el defendernos del agua, en el alteo hacerlo más alto para que no nos inunde, qué sé yo, y ahora venía la época de que el río cumple el rol que cumplió en la historia de la humanidad. El que vivía cerca del río era el que mejor estaba, era vida, era producción, era alimento. Y bueno, para nosotros como ciudad es explotar el río, disfrutar el río, hacer ese centro recreativo, turístico, de pesca, de náutica, digamos, todo lo que soñamos que no está hecho, pero que hemos puesto el puntapié inicial. Creo que de nuestra gestión va a ser un logro cuando se analice históricamente el mandato del Chinchu, va a decir, bueno, esto transformó Roque Pérez, porque lo transformó que va a ser para toda la vida y eso es una cosa que no tiene techo para crecer.